Hola, buenas noches. Hola, ¿Cómo está, Damián? ¿Cómo ha pasado? pues aquí una semana más, como siempre. Una semana más como siempre, sí, un poquito ajetreado, pero bueno, esperemos sin novedades hoy noche, solamente con una buena luna, un viento impresionante y con el cometa o el meteorito que pasó por encima de la cabeza nuestra hoy noche, así que nada, con esas novedades, Damián. No, eso no es ningún problema. Vamos a iniciar con la oración de costumbre y procedemos. In nomine Venga, Patris y Filio Spiritus Sancti. adelante. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo ed in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationes, et libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria al Patri et Filio Spiritus Sancto, sicut era in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sante Micael Arcangelo, defende-nos in proelio, contra iniquitias insidias diaboli est presidium. Impere dili Deus supplices deprecamur, tuque princeps militia celesti, Satanam dialosque spiritus malignos, qui ad perditionem pervagantur in mundo divina virtute inferno detrude. Amén. Que nos acompañe San Miguel Arcángel, San Rafael y San Gabriel en esta noche, Damián, y que lo que digamos y platiquemos esta noche sea un aporte para la salvación de las almas, en especial de las benditas almas del purgatorio que estamos en su semana. Bueno, buenas noches a todos, saludos cordiales. La semana pasada la charla me la han pedido bastantes, pero hubo un fallo, un bloqueo y después la charla desapareció. Entonces esto me obliga un poco a hacer un breve resumen de lo que se ha hablado, ¿no? Un breve resumen sobre este misterio que se llama Garabandal. ¿Por qué razón? Porque el fenómeno de Garabandal está inmiscuido en la geopolítica mundial que estamos viendo. Todo lo que estamos viendo en estos momentos a nivel de guerras, conflictos, de alguna manera no está planteado claramente, pero no lo podemos olvidar. Entonces la cuestión es, Fátima lo conoce todo el mundo. ¿Quién no ha hablado, quién no ha oído hablar de Fátima? Todos. A través de la televisión, de las manifestaciones, e incluso está el enigma, el misterio de la Tercera Guerra Mundial, que está más o menos inscrito en el tercer secreto de Fátima. Todo el mundo conoce Fátima. Medjugorje, todo el mundo conoce Medjugorje. Muy conocido. El Medjugorje se ha convertido en un negocio, pero en un principio es verdadero, ¿no? Medjugorje es verdadero, pero que desgraciadamente la plata, el dinero, han convertido aquello pues en un mercado persa. Y la otra cuestión es, Garabandal es continuación de Fátima. Y la pregunta es, ¿por qué no conoce nadie? ¿Por qué prácticamente nadie ha oído hablar de Garabandal? Pues todos, Fátima, Medjugorje, esto, lo otro, pero de Garabandal no. ¿Por qué no lo conoce nadie? En España no lo conoce nadie, Garabandal. En el extranjero es un poquito más conocido. En el extranjero, por ejemplo, en países como Australia y Nueva Zelanda, en algunos grupos religiosos es conocido. Pero fuera de algunos ambientes más o menos espirituales o religiosos, Garabandal no lo conoce nadie, nadie, nadie. O sea, para algunos grupos como los que eh, hablamos en este chat o escuchamos, algo hemos oído, pero nada, es desconocido. ¿Cuál es el motivo? Tiene que haber una causa, tiene que haber una razón. Por la causa fueron los obispos españoles, ya que durante el periodo de los hechos que allí sucedieron, estamos hablando hace 60 años o más, los obispos españoles hicieron un pacto, pactaron, la Conferencia Episcopal Española pactaron para destruir Garabandal.
la cuestión es, ¿pero cómo es posible eso? ¿Cuál fue la razón cuál fue la razón de todo eso? Pues la razón radica en un mensaje recibido el 18 de junio de 1965. Estamos en el 2025, por lo tanto hace 70 años. Donde se advierte, en ese mensaje se advierte de la corrupción de la Iglesia. Mencionar esto hace 70 años era algo increíble, es decir, es como decir una cosa extremada, porque en esa época la Iglesia Católica estaba bastante bien, dentro de lo que cabe está bastante bien. Y decir que los cardenales, los obispos y los sacerdotes, muchos, la expresión es, muchos van por un camino equivocado, van por el camino de la perdición y arrastran a muchas almas. Decir esto hace 70 años era inconcebible, era de un atrevimiento tremendo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues en ese momento, en el año 1965, se estaba advirtiendo ya de la corrupción moral de la jerarquía de la Iglesia. Y en estos momentos, ¿quién puede negar que la jerarquía de la Iglesia Católica está completamente corrompida? En estos momentos nadie lo puede eh, nadie lo puede negar. ¿Por qué? Porque es visible, es evidente, es visible. Entonces, cuando los obispos se enteraron de este mensaje, porque Garabandal en esa época estaba en todos los medios de comunicación, cuando los obispos de toda España, en la conferencia episcopal, cuando se reúnen, alguien de los obispos leyó esta expresión de las apariciones marianas de Garabandal, muchos se rebelaron, muchos obispos dijeron, ¿qué? ¿Cómo? Y uno de ellos dijo, ¿quién es esa virgencita de las narices para decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer? A ver, repito. Cuando los obispos españoles se enteraron de que en Garabandal, María, a través de María, la Virgen María, dice que muchos cardenales, obispos y sacerdotes están corrompidos. Corrompidos no solo moralmente, sino doctrinalmente se han desviado. Doctrinalmente, ¿qué quiere que era? Que el comunismo estaba ya en la Iglesia Católica, el comunismo estaba profundamente infiltrado, ya en la década de los 60, estaba muy infiltrado el comunismo. Y esto lo dice de esa manera, ¿no? Cardenales obispos van por el camino de la perdición. Es decir, y debido a eso, están arrastrando a los fieles. Entonces, cuando esto lo leyeron, pues alguien de los obispos lo leyó. Y vamos, se remontaron, ¿no? Y por eso uno de ellos dijo, ¿quién es esta virgencita de las narices? O sea, refiriéndose a la Virgen María, ¿quién es esta virgencita de las narices que nos tiene que decir a nosotros lo que tenemos que hacer? Era un desafío total a Dios, era un desafío total a lo que estaba sucediendo en Garabandal. Entonces, desde ese momento hubo una lucha a muerte por destruir todo lo relacionado con lo que estaba sucediendo en ese... Entonces era una aldea, ahora es un pueblecito, pero entonces era una aldea, eran unas pocas casas del norte de España, ¿no? De la provincia de Santander. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Y entre ellos hubo un pacto, hicieron un pacto. ¿Y por qué lo sé yo? Pues yo lo sé personalmente, porque Monseñor Antonio del Val, que era obispo de Santander, ya en la década de los años 80, ya como 20 o 25 o 30 años más tarde, que era obispo de Santander, de la diócesis, yo le escuché personalmente decir que le preguntaba a un periodista, ¿no? A Monseñor, oiga, pero ¿cómo es? Pero ¿por qué el tema de Garabandal ha sido tan perseguido? ¿Y por qué no se ha dado una cierta apertura? Por ejemplo, que algunos sacerdotes vayan a celebrar misa. No podían. Un sacerdote tenía prohibido subir al lugar donde las apariciones. Solo por ir, un sacerdote estaba prohibido. Entonces, Monseñor del Val abrió un poco la mano y dice, bueno, sí, pueden ir, pueden celebrar la misa. En fin, no era tan rígido y tan perseguidor como los otros. Entonces, en un momento dado,
Monseñor Antonio del Val, ante una pregunta de una periodista, yo le escuché diciendo: la razón de todo esto se debe a que los obispos de ese momento, de la década de los años 60, hicieron un pacto, una especie de piña entre ellos, para destruir cualquier manifestación mariana que se diera en territorio español. Entonces, como en ese momento lo de Garabandal era una auténtica revolución, entre la gente, pues todos los obispos se pusieron de acuerdo para destruir todo. O sea, destruir el paisaje no, sino destruir todo lo que había aquí. Las prohibían a las niñas salir de casa, una persecución tremenda. Aquello fue para verlo y no quererlo. Entonces, esa es la razón por la cual Garabandal no lo conoce nadie. Si a mí a veces me han invitado a ir a Medjugorje, digo, no, yo prefiero ir a Garabandal. ¿Por qué? Primero, porque es mi tierra y porque allí hay un silencio absoluto. No hay bares, no hay cafeterías, no hay hoteles, no hay vendedores de perritos calientes, nadie está anunciando. Aquello es un silencio absoluto, absoluto. Y es más, si quieres llegar, porque no quieres visitar ahí, tienes que llegar por tus propios medios. No hay transporte, no hay buses, no hay tren, no hay nada. Tiene que ser porque tienes un vehículo propio, manejas o porque lo alquilas. Entonces, lo más que puedes encontrarte allí son 10 personas. Bueno, encontrarte 10 personas ya es una multitud. Entonces, esa es la razón por la cual Garabandal hasta ahora ha sido un lugar desconocido, ignorado. Pero sucedió lo siguiente. Este Monseñor del Val ya fue de los últimos obispos que, bueno, relajaron un poco la situación, que no fue tan exigente. Pero resulta que a finales de la década de los 80, hubo un curso en el Escorial, en el monasterio del Escorial, a unos 60 kilómetros de Madrid, una hora de Madrid. Y ahí estaba, y ese curso lo impartía el cardenal Ratzinger, que entonces sería pues, después conocido como Benedicto XVI. Y entre ellos asistía el obispo de Santander. Y bueno, pues en un momento dado del curso que estaba dando el futuro Benedicto XVI, Monseñor del Val se acerca a Ratzinger y le dice: Eminencia, ¿podríamos hablar un momento? Sí, claro, ¿cómo no? Entonces se apartó a un lugar y les puso, Monseñor del Val les puso lo siguiente. Mire usted, yo me siento culpable porque fui uno de los que manipuló Garabandal. Entonces, Monseñor del Val era párroco, era un cura normal y corriente. Y dentro de la investigación que hicieron, este futuro Monseñor del Val era uno de los que manipuló el tema de Garabandal. Entonces, Monseñor del Val le dijo al futuro Benedicto XVI que se sentía culpable y que de alguna manera quería pedirle perdón por eso. Entonces, Ratzinger le dice: bien, usted es ahora actualmente obispo de Santander, ¿no? Sí, sí, en estos momentos soy responsable de la diócesis. Mire, le voy a pedir un favor. Usted se va a encargar de hacer un trabajo riguroso sobre Garabandal y escoja a los ayudantes que estime en concreto. Y una vez que haga el trabajo de investigación sobre Garabandal, me lo envía personalmente a mi despacho en Roma. No lo envía a los obispos. Fijaros lo que dijo Ratzinger, futuro Benedicto XVI. Ese trabajo de investigación, cuando lo tenga hecho, no lo envía a los obispos, sino a mí directamente. ¿Por qué dijo eso? Porque es un proceso normal. Se envía a la conferencia episcopal, se revisa y se envía a Roma. Dijo Benedicto XVI, no se lo envía a los obispos, solo a mí, porque sabía que los obispos iban a destrozar la investigación sobre Garabandal. Es decir, ha sufrido una persecución todas las apariciones marianas de Garabandal, que si lo estudias, si lees el expediente, lo estudias, no te lo crees. Es decir, la persecución no ha venido de gente atea o comunistas o miembros del Partido Comunista o miembros del Partido Republicano. Podríamos decir, ellos han sido los enemigos. No, no. Los enemigos han sido los obispos y los sacerdotes. Todos no, claro, por supuesto.
Y entonces, esta es la razón por la cual Ratzinger le dijo, por favor, haz un trabajo serio de investigación y me lo envía. ¿Por qué? Porque Benedicto XVI sabía que Garabandal era verdadero, pero él quería ya también un informe. Y entre ellos estaba un psiquiatra muy conocido de Santander que desde un principio votó, es decir, e intentó destruir también eso, porque él era muy racionalista. Y en el año 85, 1985-86, en el Ateneo de Santander, no recuerdo muy bien, pero vamos, era un centro cultural, él expuso el mea culpa, es decir, reconozco que me he equivocado y se han manipulado todos estos hechos y yo reconozco públicamente que lo de Garabandal es verdad. Lo dijo, era muy, muy bueno, un excelente psiquiatra. Y entonces reconoció que todo eso era verdadero. Y bueno, entonces el último mensaje, que es el más importante, el que yo considero importante, que surgió de Garabandal, es un mensaje que creo que es del 1965, ahora no recuerdo bien, donde ya finalmente, porque esto duró más de 4 años, las manifestaciones de Garabandal fueron más de 2000. En Fátima fueron 6, nada más, 6 apariciones, no hubo nada más. Y en Garabandal hubo más de 4000. Entonces ahí es cuando ya el último mensaje es que la humanidad se iría deteriorando. El documento no dice eso, pero al decir que la Iglesia ya se estaba corrompiendo, significa que esa corrupción afectaría a la sociedad. Y llegaría un momento en que la corrupción de la sociedad mundial sería tan impresionante que Dios personalmente tendría que intervenir en la humanidad. ¿De qué manera? A través de un aviso. ¿Y el aviso qué es? El aviso es que Dios de repente paralizará toda la humanidad y hará un juicio a todos los seres humanos en privado. Ese hecho durará poco, 10 minutos, 15 minutos como mucho. Entonces, ese aviso no se dice cuándo va a suceder. Podríamos decir, bueno, pero bien de acuerdo, pero eso sucedería alguna vez, sí, pero no da ninguna referencia. Solo sabemos que la humanidad llegará a un colapso de corrupción, de crímenes, de guerras, de genocidios. Entonces Dios dirá, basta. Y a toda la humanidad la someterá a un juicio, que será privado, no va a ser un juicio universal, no privado. Y Dios a cada uno nos va a decir, mira, este eres tú, yo te doy una oportunidad más adelante, tienes que mejorar esto. Y entonces lo que sí dijo es el tema del milagro. Primero iba a haber este juicio privado mundial, a todo, da lo mismo que seas musulmán, ateo, lo que quieras, todo lo vamos a vivir, hasta los tribus salvajes que todavía andan por algún lugar que no conocen la civilización. No se va a salvar nadie de eso. Y después, poco después, unos meses, poco después, se dará un milagro para convertir a la humanidad. ¿Y en qué consistirá ese milagro? No se sabe. Y ese milagro se dará en los centros marianos más importantes. En Garabandal no dice en los centros más importantes del mundo, pero en los datos que yo tengo está confirmado por otras fuentes que sí. Se daría, por ejemplo, en México, en la colina del Tepeyac, en centros donde María se ha manifestado. Por ejemplo, Zaragoza, en España, que es la primera manifestación mariana de toda la historia del cristianismo, cuando María todavía estaba en vida, vamos a decirlo así. Y entonces, aquí en el tema del milagro sí se dieron algunas referencias de fechas aproximadamente. Dice que ese milagro se daría en un jueves, hacia las 8:30 de la tarde, un jueves, entre los meses de marzo, abril y mayo. ¿De qué año? No dice nada del año, no hay años. Entonces, en base al calendario litúrgico, habría que estudiar cuáles son las fechas desde entonces hasta hoy que coincida con un jueves entre los meses de marzo, abril y mayo,
Y ese jueves tiene que coincidir con un mártir de la Eucaristía. Y mártir de la Eucaristía, que solo recuerdo, son tres. Entonces, ante la situación que estamos viviendo este año, ya todo el conflicto de Venezuela, la guerra de Ucrania, que eso va a reventar, el genocidio de Gaza, todo el Oriente Medio, yo viendo la aceleración de los acontecimientos, me puse en contacto con un científico astrónomo. Él es mexicano. Y él trabaja a tiempo real con distintas estaciones espaciales del mundo. Entonces él me suele enviar bastante información, modelos matemáticos de los astros, como la evolución, la elíptica, son cosas muy complejas. Y él da la casualidad que él conoce muy bien todo el tema de Garabandal y conoce bastante temas bíblicos. Entonces le dije, oye, mira, tú recordarás esto de Garabandal, sí. A través de los modelos matemáticos que tú manejas, ¿habría alguna posibilidad de, de saber esto? Y yo lo digo porque Conchita tiene ya un año más que yo, tiene 74, y esto tiene que suceder en vida de esta mujer. Es decir, esto no va a ser cuando muera esta mujer, Conchita González, que es una de las jóvenes, ya una de las jóvenes que era protagonista de esto. Entonces me escribe al día siguiente y me dice, los cálculos son tres. El milagro sería en el año 2045, el anterior sería el 2032 y el más inmediato es el 2028. Entonces, la fecha que da en el 2045 es 13 de abril en jueves. 13 de abril, jueves. San Hermenegildo. El 2032 coincide exactamente lo mismo. 13 de abril, jueves 13, San Hermenegildo, la festividad litúrgica de San Hermenegildo. Y el último me dice, el último es de aquí a 2 años y medio. Digo, adelante, ¿cuál es? Me da exactamente el mismo resultado. 13 de abril del 2028, pero coincide en Jueves Santo. Yo dije, déjalo ahí. No tengo ninguna duda que esa es la fecha del milagro. ¿Eso va a ser así porque lo digo yo? No, no, pero en los cálculos que me dio este científico, yo dije, tuve un sobresalto. Yo dije, no dudo de que es esa fecha. ¿Por qué? Porque ya en el 2028 esta mujer Conchita ya tendrá 78 años ya. En el 2032 tendría 80 y tantos, no creo que sea ahí. Entonces, esto es la importancia que tiene Garabandal, que no lo conoce nadie y que ha sido atacados por todos. Entonces, quien lo corroboró también era Pablo VI, porque esto sucedió durante el pontificado de Pablo VI. A través del secretario de Estado, que era Ottaviani, no recuerdo si era Bea, el cardenal Bea o Ottaviani, bueno, uno de los dos, pero ya se me van olvidando muchas cosas. Envía un telegrama a Santander y le dice al obispo de Santander, por favor, envíame a alguna de las chicas, 2 o 3 chicas que vengan aquí porque Pablo VI quiere hablar con ella. Y el obispo de Santander dijo que no, que él no enviaba a nadie. Y del Vaticano, 2 o 3 peticiones. Por favor, envíenos alguna. Es decir, lo que estoy relatando ahora es la dureza de corazón de los obispos, de estos obispos que había, que se negaban a una orden de Pablo VI, hasta que ya le llega un tercer telegrama al obispo de Santander y le dice el secretario de Estado Vaticano, o me envías a las chicas o atenta a las consecuencias. Atenta a las consecuencias. Así que el tipo agachó la cabeza y tuvo que enviar a las chicas, sobre todo a Conchita, ¿no? Y con Pablo VI tuvo una entrevista bastante larga. Y después de escucharla, le dice a Conchita, te bendigo a ti y bendigo todo esto que ha sucedido, porque él, el Papa, lo considera verdadero. De ahí se va a San Giovanni, a San Giovanni, donde estaba el Padre Pío. Y el Padre Pío la recibió. Y le dijo que efectivamente que todo lo que había sucedido en Garabandal era el verdadero. Y entonces Conchita le dice, ya, pero es que no me cree nadie, nadie cree. Y el Padre Pío dice,
sí, eso es normal, pero no te preocupes, que llega el momento todos creerán, pero ya será tarde. Todo lo que le dice el Padre Pío. Creer, llegarán a creer todos, aunque al principio lo rechacen. Pero cuando eso suceda, será ya tarde para la gente. Bueno, entonces, pues esto sería un poco las líneas generales que podemos decir de Garabandal. Es un tema larguísimo, muy largo, ¿no? Entonces lo que he hecho es dar un resumen general de los hechos. Se podrían decir muchas cosas, pero en general es esto. Y por los datos que supe hay un dato anecdótico, es una anécdota. A través de un obispo brasilero que estuvo en Garabandal, estoy hablando de 1970, 70 y poco. Este hombre estuvo en San Sebastián, les habló con las chicas y contaba este obispo brasilero que cuando en la última manifestación de Fátima a Sor Lucía, en Portugal, al despedirse, yo este dato lo tenía en mis archivos, lo he buscado, pero no lo encuentro en mis archivos, pero yo tenía este documento. ¿Cuál es? Que parece ser que María, la Virgen María, le dice a Lucía, hasta San Sebastián de España, es decir, hasta San Sebastián de España, hasta San Sebastián de España. Como diciendo, hasta San Sebastián. Entonces, claro, algunos pensaban que ese San Sebastián se trataba de la ciudad de San Sebastián. Es una ciudad muy, muy bonita, tiene una bahía y está muy cerca de la frontera con Francia. Estamos hablando del País Vasco. Entonces se pensaba que, bueno, pues sí, San Sebastián, pero no se entendía nada más. Y es que en realidad Garabandal no se llama Garabandal, se llama San Sebastián de Garabandal. Y efectivamente, el siguiente paso fue San Sebastián de Garabandal. Y ahí el siguiente fue Medjugorje. Es decir, el primer paso fue Fátima, el segundo fue Garabandal y el tercero Medjugorje. Y yo le escuché a alguien, creo que era un sacerdote, un exorcista, estoy hablando hace muchos años, por lo tanto las cosas no las recuerdo ya muy bien, pero a través de alguien, de un cierto poder de evidencia, María manifestó cuando las apariciones de Medjugorje, parece ser que manifestó que ella se había ido de Garabandal porque la habían expulsado los obispos españoles. O sea, fijaros lo tremendo que estamos a este tema. Primero los obispos le insultan a la Virgen y le dicen que quién es esa virgencita de las narices que nos va a decir a nosotros lo que tenemos que hacer. Como diciendo, que se vaya a paseo la virgencita esa. Lo que indica que ya en ese momento la conferencia de obispos estaban muy infiltrados por el comunismo y por la masonería. Porque una declaración de esa solo puede hacerla un comunista o un masón. Y entonces esa es la razón de todo lo que hemos hablado. No sé, si después me acuerdo de alguna anécdota más, lo iremos contando. Pero yo a la gente le animo a ir a Garabandal, a San Sebastián de Garabandal, porque aquello es un lugar bellísimo, ves un lugar bellísimo, y allí es silencio, no hay nada. Está igual que hace 70 años. Pero tú vas ahora a Medjugorje y ¿qué es? Pues aquello es un circo romano. Vas a Fátima, millones y millones de personas. Yo lo siento mucho, pero yo me siento incómodo cuando hay mucha gente. Me siento incómodo, no soporto a la gente. Entonces yo, ¿a dónde voy? Pues a Garabandal, las veces que he ido a Garabandal. Porque no hay nadie, escuchas un poco hasta las aves, los pájaros, bien poco el aire, el viento, no vas a escuchar nada más, y el silencio. Ahí se puede orar. Bueno, pues yo si algún día eso, pues yo os animo a que vayáis al norte de España, pero tener en cuenta que no hay medio de transporte. No hay medio de transporte. Cada uno tiene que arreglárselas en ese aspecto. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Por cierto, y entonces, cuando surge el aviso, es porque la humanidad está colapsando, ya ha colapsado. El sistema financiero mundial está colapsado, el tema de los pinchazos,
del control biométrico, de todo. Cuando se produce el aviso, la humanidad está en un colapso total. Es decir, no hay salida ya. Hay mucha angustia en las naciones, guerras por todas las partes, y ahí es cuando Dios interviene con el aviso. Por eso relato lo de Garabandal, porque este mensaje de Garabandal se produce cuando la sociedad humana, es decir, no Francia o Inglaterra o España, que han colapsado, no, cuando toda la sociedad mundial está colapsando y ya no hay ninguna esperanza. Incluso ya se ha vivido la guerra nuclear. Es decir, que el mundo está en angustia, hay millones de muertos y en ese momento Dios actúa a través del aviso. Bueno, pues esto era un poco lo que quería decir de la clase o del tema del lunes pasado que desapareció. Fue borrado y bueno, son cosas que pasan. Así es, Damiana, y cuando uno se mete a investigar cosas muy secretas, siempre sufren las bases de datos, las computadoras, todo eso. Aquí ya no hay mucho que hacer al respecto, pero bueno, esperemos que no vuelva a pasar. En respecto a las demás temas geopolíticos, Damián, de la semana, si bien no hemos hecho un análisis por región desde hace unas 3 o 4 semanas que hemos tenido temas puntuales, sería Sí, bueno hacer mira, un hay una pequeño cosa. Sí, resumen. sí, sí. Sí, sí, te corto, discúlpame, pero entiendo un poco la pregunta, lo que quiere decir. Hay un arma de destrucción masiva. Pues podemos pensar una bomba termonuclear, un arma secreta, que no sé. Vamos a ver, el verdadero arma de destrucción masiva lo conocemos todos. Se llama el narcotráfico. Esa es el arma de destrucción masiva. Yo lo veo aquí en Colombia, lo veo en Venezuela, porque yo he vivido en Venezuela, lo he visto en Bolivia, porque yo he vivido en Bolivia. En Estados Unidos, Donald Trump dio cifras de las muertes el año pasado de jóvenes. Dio las cifras en redondo, 300.000 jóvenes muertos en 365 días. ¿Saben? Voy a dar una cifra. En la guerra de Vietnam, que duró bastantes años y que convulsó la sociedad norteamericana, en la guerra de Vietnam murieron 57.000. En 5 o 6 años de guerra. No recuerdo muy bien el tiempo de guerra que tuvieron allí contra el Vietcong. 57.000 soldados muertos en 4 o 5 años. Y en un año, más de 300.000 jóvenes muertos por cocaína y fentanilo. Ese es el arma de destrucción masiva que estamos dando. Y esto se origina a través de Chávez y a través de Fidel Castro. Porque Fidel Castro y Lula fueron los fundadores del Foro de Sao Paulo. Por eso Lula está temblando. Y esa es la razón por la cual le ha insistido a Estados Unidos que él quería salvar a Maduro. ¿Por qué? Porque Lula está implicado en unos temas de corrupción impresionantes. Y una de las pruebas, lo hemos visto en la televisión, los medios de comunicación, la cantidad de asesinatos que ha habido entre el grupo terrorista narcotraficante Bermero, que significa rojo, y la Policía Federal de Río de Janeiro. El arma de destrucción masiva en estos momentos es la droga. No hay país que se salve. Tengo aquí las cifras, porque yo le he escuchado al comandante norteamericano, que es de origen guatemalteco, Luis Quiñones, ha dado las cifras. Lula ha recibido 1 billón con B de barco, $1 billón ha recibido del narcotráfico. Michel Bachelet, que fue presidente de Chile, más de 13 millones. Evo Morales, 500 y pico millones. Zapatero, expresidente del gobierno español, más de 1.000 millones. También está Macron, está implicado alguien en Italia, está implicados políticos, periodistas, todo. ¿Cuáles? A través del narcotráfico. Todos están comprados. ¿Qué es lo que hacen? Hacen la vista gorda y bueno, mira, pasa. Ya está. Yo recuerdo que cuando vivía en Bolivia, en la frontera con Brasil,
porque yo recorría toda esa zona. Recuerdo que en el puesto aduanero de San Ignacio de Velasco, que allí estuve un tiempo también, cuando pasaba el narco, pasaban hasta 6 camiones cargados con fardos de droga y la movían a la policía para que no se metieran. Y entonces se repartía dinero entre todos. Y nunca se cogía, nunca se atrapaba a los narcotraficantes. Y el tema de Venezuela, pues en Venezuela se ha encargado de distribuir. Es decir, Colombia es donde se fabrica la droga. Venezuela la transporta y México la distribuye. México la distribuye. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que México es un estado completamente controlado por el narcotráfico. Tú la escuchas hablar a Claudia Sheinbaum y dices, pero bueno, esta mujer, ¿qué pasa? Que nos está tomando el pelo a todos. Abrazos y no balazos. Claro, ella es judía, ella no es mexicana, ella no tiene cultura latina, no tiene cultura hispánica, ella es judía. ¿Y por qué la han puesto? Porque eso, porque pertenece al Foro de San Pablo. Al Foro de San Pablo estaba dirigido entonces por Lula, por Fidel Castro, también el Cártel de los Soles, todos ellos son los que subvencionaban al Foro de San Pablo. Lula, el de Paraguay, el de Perú, el anteriormente Correa, el de Perú, no recuerdo ahora, Humala. Todos, la Cristina Kirchner, todos estaban implicados y todos recibían muchos cientos de millones del narcotráfico. Y todo era la distribución a través del cártel de los soles, que es de Maduro, de Nicolás Maduro. Entonces, esa es la razón por la cual yo tengo esperanza, tengo una gran esperanza de que esta operación militar llevada a cabo por Estados Unidos barran a toda esta gente y la eliminan. Porque no os podéis imaginar los asesinatos, crímenes que hay, porque la prensa no refleja todo esto, porque la prensa también está muy implicada. Y están implicados obispos de la Iglesia Católica, están implicados jerarquía de la Iglesia Católica en el tema del narcotráfico. Esto es un tema tremendamente delicado. ¿Por qué? Porque están infiltrados dentro de la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que dice el mensaje de Garabandal? Por eso estoy hablando de ello. ¿Por qué? Porque el mensaje cuando dice cardenales, obispos están corrompidos, se están corrompiendo y arrastran a los demás, está relacionado con algo que iba a suceder, que es lo que estoy explicando yo ahora. Entonces, esto es un tema tremendo. Por lo tanto, el arma de destrucción masiva es la droga. La droga. 300.000 muertos solo en Estados Unidos en 12 meses. Y algunos me han dado cifras mayores, pero como yo solo he escuchado a Donald Trump que hablaba en términos generales, digo, bueno, pues voy a dar esta cifra para no, porque igual la otra es extraoficial y no se acopla a la realidad. Pero son cifras impresionantes. Droga. Por ejemplo, en España es el país número 1 de Europa. Repito, España es el número 1 de Europa en consumo de cocaína. En consumo de cocaína, el primero de Europa. ¿Nos hacemos una idea? Por eso la gente en España está medio idiotas, están adormecidos. Parece que son como zombies. Hay un presidente que se está riendo de ellos, Pedro Sánchez, que es un psicópata, se ríe de todo y de todo. Y la gente, ¿y a mí qué? ¿Y a mí qué? Bueno, bien. ¿Algún dato más que queramos exponer, Santiago? Damián, creo que es bueno ver cómo van las guerras según su pronóstico y sus análisis, tanto en Ucrania, qué está pasando en Medio Oriente, a lo de Venezuela, por supuesto, y un análisis de lo que va a pasar o está pasando en los Estados Unidos. Uy, lo de Estados Unidos es serio, ¿eh? Lo de Estados Unidos es serio. Es decir, hay una oposición a Donald Trump en brutal. ¿Quién se mueve detrás de todas estas manifestaciones anti-Donald Trump?
Hombre, por supuesto, se mueve uno de los cuatro jinetes del Apocalipsis, uno de los cuatro jinetes económicamente hablando. No confundamos. Económicamente hablando, uno de ellos es Soros. Soros es quien mueve todos los movimientos antifascistas que están subvencionados por... Voy a dar un dato para que nos hagamos una idea de cómo se mueve todo esto. Aquí en Colombia, una señora hace 2 o 3 semanas me decía, mira, Damián, resulta que estoy hablando con un médico que yo conozco, me lo decía esta señora, ¿no? Y este médico, alguien que se mueve en la política de Bogotá, el gobierno de Petro, le ofrecían a este médico un sueldo superior a lo que él gana como médico. ¿Para qué? Para que se meta en estos temas de manifestaciones y de conflictos sociales para derribar gobiernos o apoyar a tal. Fijaros lo que me dijo esta señora, que a este médico ganaba bastante bien, le ofrecía mucho más dinero si dejaba la medicina y se iba a las protestas de lo que sea. Nos hacemos una idea, es que es tremendo todo esto. Bueno, pues ¿qué se mueve detrás de todo esto? Se mueve algo que, claro, aquí hay que entrar ya en el plano teológico espiritual. Esto es puro satanismo todo. Esto es puro satanismo. Es decir, este proceso de maldad que está llegando a tal síntoma, ¿en qué se mueve detrás de esto? Se mueve el mal, que es una lucha contra el bien. Aquí hay una guerra espiritual. Mira, en Ucrania, en el último mes han desertado, eran 250, han desertado 250.000 soldados en los 2 últimos años. En los últimos informes que me han llegado, 105.000 jóvenes han desertado del ejército, han cruzado la frontera y se han ido a otros países. O para poner un ejemplo, porque en el 2022, cuando comienza la guerra a Ucrania, cuando se desata, Ucrania tenía unos 48 millones de habitantes aproximadamente, como España. España anda por ahí. Colombia también, 40 y tantos millones. Bueno, pues en estos momentos, Ucrania de 48 49 millones de habitantes, en estos momentos creo que no tiene más de 19 20 millones de habitantes. ¿Nos hacemos una idea? Es decir, que se han ido como 20 millones, se han fugado. ¿Por qué? Porque no quieren vivir en esa situación y porque porque el frente de guerra se ha convertido en una picadora de carne. Es matarlos. Están enviando a discapacitados, a personas discapacitadas, les están enviando al frente. Los echan mano por la calle, los agarran, los meten en una furgoneta, les pone el vestuario de militar al frente sin preparación, sin nada. Pues el primero que va a caer van a ser esas personas. Entonces, lo que yo todavía no acabo de entender por qué Vladimir Putin no les lanza un misil nuclear táctico, es decir, no son terriblemente destructivos, sino elimina la mitad de Londres o la mitad de Inglaterra y se acabó la guerra. No acabo de entender por qué Vladimir Putin no da un zarpazo y se acabó. Tengo que ver a ver cuál es la razón geopolítica por la cual Vladimir Putin no da ya un golpe definitivo y acaba con todo. Pero hay que tener en cuenta que los ucranianos son hermanos de los rusos porque tienen la misma lengua, aunque digan que no, tienen la misma fe, sí es lo mismo. Ucrania y Rusia es lo mismo. ¿Y quién se ha metido de por medio? Los ingleses, siempre los ingleses, siempre los ingleses. ¿Por qué se mantiene esta guerra? Por los ingleses, porque tienen secuestrados a los norteamericanos. Entonces, vamos a ver ahora en la geopolítica de América del Sur, que es la que a mí me interesa en estos momentos, porque va a afectar a Ecuador, va a afectar a Perú, va a afectar a Colombia, a Venezuela y a Brasil, porque cuando se haga oficial la cifra que el cártel de los soles le ha dado a Lula, eso va a ser un escándalo tremendo.
Un billón, es decir, 1 millón de millones recibió Lula del narcotráfico a través del cártel de los soles. ¿Y dónde está ese dinero? Buena pregunta. Buena pregunta. Entonces, si cae Maduro, cae Petro. Petro en realidad es un hombre que aquí le conocemos. Es que está borracho. La mayor parte del día está borracho. No, no, esto lo digo en serio. Petro la mayor parte del día está borracho. Y se mete una dosis de coca que vamos, que tumba al cielo. Y Lula, ¿qué? Pues Lula es un cara dura, que se ha rodeado de juristas y de gente fanática y le robaron las elecciones a Bolsonaro. Y esto se va a descubrir porque ya se ha demostrado que las elecciones del año 2020, que las ganó Biden, se ha demostrado que esas elecciones fueron robadas a Donald Trump. Esto ya está demostrado, está comprobado. Pues en Brasil pasó exactamente lo mismo. Y en Colombia pasó lo mismo. Las elecciones no las ganó Petro, las ganó Hernández. Las ganó Hernández. Entonces, la geopolítica mundial, yo ahora de lo que estoy pendiente en estos momentos es del cambio que va a haber en América del Sur. Y el siguiente paso es México, atento, México, Nicaragua y Cuba va a cambiar todo. Es decir, va a haber una convulsión política en estos países tremenda. Ahora, vamos a ver cómo va a ser la situación, porque el tema es complicadito, ¿eh? El tema es complicado. Para que hayan llamado al Gerald Ford, al portaaviones, a que se una al resto de la flota, significa que el 25% de todas las fuerzas militares del mundo están ahora en el Mar Caribe. El 25% de todas las fuerzas que tiene Estados Unidos en todo el mundo. ¿Qué significa? Que va a ser una operación tremenda. Y yo estoy convencido que esa operación empieza ya, esta misma semana. Así que vamos a esperar a ver, pues yo en ese aspecto estoy ilusionado. Mira, con Donald Trump puedes estar de acuerdo, no puedes estar de acuerdo, y le llamarás tonto lo que sea, muy bien lo que quieras, pero yo en esta operación militar lo apoyo al 100%, porque va a ser salvar a estos países de la lacra del crimen, del sicariato, es que es tremendo, o sea. Yo que vivo aquí, no muy lejos de la frontera con Venezuela, se nota, o sea, se nota es como se deteriora el ambiente debido a estos criminales. Bueno, ¿alguna cuestión más? Damián, ¿qué opina usted de las conversaciones entre Maduro y Putin? Sí, bueno, se dice y está comprobado que envió un avión, no sabemos lo que hay en ese avión, pero es un avión que pertenece a la época ya de la Unión Soviética. Entonces, China y Rusia, lo que han dicho, el tratado, estoy suponiendo en base a lo que estoy observando. China tiene bastantes compromisos empresariales con el cártel de los soles, es decir, con el gobierno. ¿Cuáles? Razones mineras y razones petrolíferas. Entonces China dice, le ha dicho a Donald Trump, mira, vosotros respetáis el tratado que tengo con Venezuela. Punto, nada más. Y Rusia ha hecho lo mismo. Rusia tiene tratados económicos con Venezuela y a mí me respetáis estos tratados. Bien, vale. Si esto se respeta, no va a haber ninguna acción por parte ni de Rusia ni de China. ¿Por qué? Porque aquí lo que interesa no es la guerra, aquí lo que interesa es la El plata, el petróleo. dinero. Nada más, ¿me respetáis los tratados? ¿Me respetáis los tratados económicos que tengo con Venezuela? Sí, no hay problema. Ah, muy bien. Pues a Maduro que le den por el saco. Porque a mí, de alguna manera, Estados Unidos me hace la vista gorda con que yo me voy a quedar con Taiwán. Y entonces Rusia no se puede meter en un conflicto en Venezuela porque Venezuela de Rusia está lejísimos, porque ya bastante tiene con Ucrania. Y entonces, ese es el acuerdo que de alguna manera tiene Donald Trump con Vladimir Putin. Te quedas con Ucrania y déjame a mí América del Sur, que ese es el patio mío.
a donde yo me recreo. No hay más. Si es que aquí lo que se mueve, ¿cuál es? La economía, el dinero, los demás son tonterías. Pelear la guerra, no sé qué, que si tú me disparas, eso no sirve para nada, hombre. Aquí lo que vale son los negocios. ¿Tú me respetas los negocios? Sí, haz lo que quieras, pero respétame el negocio. Lo demás me da igual. Es gente inteligente, inteligente, que los echa bien, no importa. Yo tengo tratado con Venezuela, usted me respeta el tratado que tengo con ellos, ya está. Porque ellos en el Maracaibo, en el Maracaibo, ya China estaba ya plantando ahí ya algunas plataformas petrolíferas. ¿Ustedes me lo respetan? Sí, hagan lo que quieran. Es así de simple, es así de simple. Hay algunos memes hechos de inteligencia artificial que son buenísimos, como el pobre, bueno, lo de pobre es un decir, ¿no? Nicolás Maduro que le llama a un King Kong, le llama a Putin, Putin, amigo, envía armas que me tengo que manchar. Te partes de risa, ¿no? Bueno, pues si es que en realidad Nicolás Maduro no es el que gobierna Venezuela. Los perros. Nicolás Maduro nunca ha gobernado Venezuela. ¿Y quién gobierna? Delcy Rodríguez, su hermano Rodríguez, no recuerdo el nombre ahora, Diosdado Cabello y padrino. Nicolás no es más que un payaso, que me recuerda a veces un poco a Donald Trump, ¿no? Se pone a bailar allí con la gente. Si hubiera un concurso de baile, yo no tengo ninguna duda que Nicolás Maduro ganaría el primer premio. De payasos y de todo. Entonces mi visión es esa. Ahora, para mí, mi visión está centrada en América del Sur, en que saquen a toda esta gentuza del poder en Venezuela y que cambie todo esto. ¿Y la guerra a Ucrania reventará? Pues claro que va a reventar. ¿Por qué? Porque Ucrania e Israel es la misma guerra. Yo ya lo dije aquí en estas charlas que hemos tenido desde hace ya más de 2 años, que la guerra de Ucrania se extendería al Oriente Medio y entre Ucrania y el Oriente Medio reventaría todo. ¿Esto que es una profecía? No, es análisis, observar la realidad. Con que lo observas un poco y dices, no, pero si esto está claro, esto está clarísimo por dónde va a ir. Y entonces a Vladimir Putin ya le han reventado parte de una refinería de petróleo, le están golpeando ya duro. Y entonces algún día Vladimir Putin se va a levantar y dice, mira, ¿sabes? Se acabó. Y va a empezar a responder con unos pepinazos impresionantes y va a acabar con Europa. Y va a acabar con Europa. Pero quien está detrás es Londres, siempre Londres. Si no tenemos esta visión de que la clave es Londres, si no lo entendemos esto, no estamos entendiendo ningún conflicto del mundo. Porque ellos, porque la City es una ciudad dentro de Londres. Londres es una gran capital y dentro de esa gran capital está la City, que es otro mundo aparte. Y de ahí se maneja todo el poder económico del mundo junto con Wall Street en Nueva York. Siempre los anglosajones son los que dicen con quién hay que bailar. Y entonces eso muy posiblemente esté a punto de acabar, a punto de acabar. Bueno, Bien, ¿cómo ve el Oriente Medio usted estos días? no, el Oriente Medio, dices. Sí, Benjamín Netanyahu se ha alejado de Donald Trump. Se ha alejado de Donald Trump. ¿Y ahora por qué? Porque Donald Trump le ponía inconvenientes. No hagas eso, no te doy Ernesto. Pero Benjamín Netanyahu tiene un problema. Tiene una citación de la Corte Internacional por criminal de guerra. Entonces no puede haber paz, porque si hay paz, él va a ser condenado como criminal de guerra. Entonces la única salida que tiene es guerra, más matanzas, más asesinatos. Porque si hay paz, yo voy a ser apresado y voy a ser condenado a cadena perpetua por crímenes de guerra.
Entonces, no le queda otra que la guerra. Guerra, el Líbano, bombardear el Líbano, bombardear Qatar, bombardear Siria. Ahora quieren adueñarse de la franja de Gaza y hasta en parte de ello. Ahora quieren apoderarse de la Cisjordania, que es una zona geográfica de unos 5.000 kilómetros cuadrados que hace frontera entre el río Jordán y la parte oeste de Israel, ¿no? Se quiere apoderar de ello. Entonces, guerras aquí, guerras, guerras, guerras. Y entonces, el único que se opone es el régimen de los ayatolás iraníes y el paso que va a dar va a ser la guerra. Ya lo hemos hablado en alguna otra ocasión. El paso que va a dar Netanyahu va a ser atacar a Irán. Y Donald Trump le ha dicho que no está de acuerdo, que no puede hacer eso porque eso va a reventar. Pero Benjamín Netanyahu va a dar el paso. ¿Qué armamento va a dar? La única manera de vencer a Irán es con armamento nuclear. Con armamento convencional, Israel desaparece. No le va a quedar más que utilizar armamento nuclear. Entonces, esa es la tesitura en la que nos encontramos en estos momentos. Una situación muy grave, muy, muy grave. Ya estamos a un mes de Navidad, mes y medio, más o menos. Vamos a ver, que pasemos la Navidad un poco tranquilos, pero Y lo este de año que Nigeria, viene, Damián, ¿cómo ve lo de Nigeria? ¿Cree que haya una intervención de Estados Unidos ahí en Nigeria? en Nigeria, es un país enorme, 230 millones de habitantes tiene. Entonces la cuestión, lo que todavía no he conseguido saber es quién subvenciona a Boko Haram. Porque Boko Haram son extremistas musulmanes que se dedican a matar. Pero hay que tener en cuenta que toda esta gente maneja mucho tierras de cultivo, por lo tanto necesitan como pasto. Estoy hablando de memoria. Entonces la cuestión es, ¿quién suministra armas a Boko Haram? Porque esas armas no es una pistolita esta que dispara una bala que solo alcanza a 50 metros. Tienen armas muy buenas. ¿Quién suministra? ¿Quién les subvenciona? ¿Quién les subvenciona? Yo recuerdo a Hillary Clinton, que ya reconoció que parte del terrorismo del Sahel, el Sahel es toda esa franja desértica que va desde el Océano Atlántico hasta el Pacífico, hasta el Mar Rojo, al sur del desierto del Sáhara. Todo el terrorismo de esa zona, Hillary Clinton reconoció que Estados Unidos subvencionaba todo ese terror. Entonces, ¿la situación ha cambiado? Parece que con Donald Trump sí ha cambiado. Por eso Donald Trump ha amenazado con intervenir en Nigeria. Pero no lo veo fácil, ¿eh? No lo veo fácil, porque son muchos frentes de guerra. Por eso digo que la situación es muy tensa y este año que viene va a ser muy difícil, muy difícil. O Y sea, este año, Taiwán, ¿cómo? Taiwán. No, Taiwán, nos guste o no, es China. O sea, Taiwán es China, punto, es China. Solo que se mantiene gracias al apoyo norteamericano. Pero, ¿por qué no suelta Taiwán? Porque ahí se fabrican los semiconductores, es decir, tecnología de alta calidad en el tema de microprocesadores, chips, etcétera, etcétera. Los taiwaneses son reyes en el mundo de ese tema. Y es la razón por la cual Estados Unidos no cede la protección de Taiwán, ¿no? Pero es No, bueno, y señalizado. también hay el control del mar para que la flota china salga. Al estar los Estados Unidos en la base militar en Taiwán. No olvidemos una cosa, la forma de pensar de los chinos no tiene nada, 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 nada que ver con nosotros. Ellos tienen otro planteamiento muy diferente en la vida. Por ejemplo, Occidente, ¿cómo entra en los países? A base de genocidios y de matar y de bombas. Los chinos, ¿cómo entran en los países? Construyendo, les convencen, les dan muchas subvenciones y entonces construyen muchas cosas, construyen infraestructura y de esta manera China se va introduciendo en los países a través de la influencia. Es decir, el enfoque de ver el mundo de los chinos no tiene nada que ver.
llevan 5.000 años de civilización. Es un pueblo muy paciente, es un pueblo que trabaja. Entonces, respecto a la situación que mencionas, yo todavía no me atrevo a hacer un diagnóstico. Creo que hay que esperar, hay que esperar. Pero que China está esperando el momento para dar un golpe definitivo a Estados Unidos, yo no tengo ninguna duda, ninguna duda. Que China está esperando con mucha paciencia el momento de darle el cachetazo en la cabeza a Estados Unidos. Porque son competidores económicos. Y la primera potencia en estos momentos, sin ninguna duda, ya es China, es China. Pero Damián, no sé si usted estuvo al tanto, los datos económicos, es que desde que inició la guerra comercial, China ha perdido 3 trillones de dólares. Es decir, eh, Sí, son 1.000 millones de billones. Así es, sí, tres mil pero hay que millones de tener en cuenta billones. pero en estos temas, mi política es esperar, hay que esperar a ver. Hay que esperar a ver cuál va a ser la política, cuál va a ser la dirección, Yo en este tema no hago un pronóstico, hay que esperar. Hay que esperar cómo va a evolucionar la situación a partir ya de enero, porque estamos ya en diciembre y se va ralentizando muchas cosas. Hay que esperar, no queda otra, hay que esperar. Hay que esperar. Bueno, ¿De Damián, acuerdo? muchísimas gracias. Una charla muy interesante hoy noche. Esperamos el próximo lunes volverlo a tener aquí y Sí, seguir hombre. con la geopolítica mundial y ver qué nos trae la semana. Venga, un fuerte abrazo a todos y bendiciones. Hasta Fuerte luego. abrazo, Damián. Dios te bendiga. Hasta luego.